Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Dejadme que os lleve a Canadá, que nos vamos a dar una vuelta impresionante con un libro muy especial. Iremos en moto, sí, iremos en moto para recordar al Cano. Va a sorprenderos esta historia, claro que sí. Y también estaremos, como siempre, con Chema y sus viajes. Esta vez nos subiremos a un barco, o con Carlos Barrabés y sus osos gordos. Sí, los osos gordos de Carlos Barrabés. No lo podéis perder, arrancamos ya. Esto es Ser Aventureros. Comienza en la cadena SER, Ser Aventureros. José Antonio Ponseti. ¿Qué tal, aventureros? Buenos días, bienvenidos a Ser Aventureros. Un fin de semana más, que estamos hoy así medio viajando, la mitad del equipo, la otra mitad no. Pero es un placer, como siempre, acompañaros en los fines de semana, acompañaros a través de la cadena SER, en Península, en Baleares, en Canarias, en Ceuta y Melilla, y hacerlo también a través de la 1260, la costa este de los Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos. Me hace mucha ilusión, os voy a contar algún secretito muy privado. Que cada semana son más los aventureros que nos escriben a nuestras redes sociales en privado diciéndonos: estamos haciendo tal cosa, estamos haciendo otra cosa, si queréis nos contactar. Y bueno, hemos intentado contactar a muchos de ellos y seguiremos contactando a muchos de ellos. La semana pasada tenemos a dos colombianas en el Camino de Santiago disfrutando un montón, que empezaron en León, que por cierto son grandes amigas. Tanto Juanita como Marisol, y ahí siguen en la aventura. Buenos días, José Luis Angulo. Buenos días, señor Ponseti. ¿Cómo está usted? Cuénteme. Pues bueno, aquí triste, la verdad es que notamos un vacío en tu silla ahí. No sabemos para si una algo... vez que viajo yo y vosotros estáis ahí, tampoco pasa nada, chavales. No, pero estamos preocupados porque no sabemos si será una cosa puntual o ya te vas a acostumbrar como Chema, que ojalá, al final ojalá es me un holograma. acostumbrara. Ojalá. No, de momento es puntual. Señor Ángel Colina, buenos días. ¿Qué tal está usted? Vamos a ver, siento de discrepar. Buenos días, querido director. Siento discrepar con mi amigo aquí, José Luis, porque yo estoy sentado aquí en tu espacio, en tu silla. Tan contento, claro. macho. Y la verdad a ver que, si se te pega algo. Me siento muy bien. No Claro. quiero que se me pegue nada, porque últimamente has cogido algunas cosas que no quiero coger yo, Cuidado. Pero qué tonterías estás diciendo ahora. Déjame en paz. Chema Rodríguez, ¿cómo estamos? Muy buenos días, señoritas. Pues yo aquí ¡Hombre! Ya faltaba este. Rufo y yo estamos Wow, en Vejer de la Rufo. Frontera. Pues me parece muy bien. Chicos, tengo ya el primer invitado, que por cierto es un buen amigo de José Luis, que estuvo, nos acompañó en un viaje maravilloso por Roma hace ya muchas semanas, que es Juan Claudio de Ramón, que ahora le saludaremos. Hoy vamos a cambiar radicalmente y nos vamos a ir a Canadá. Ya sabéis que es un lugar en el planeta que a mí me fascina, no sé si a vosotros también. Pero antes, dejadme que me haga eco, porque muchos aventureros, muchos seguidores nuestros, me han preguntado por Santiago Sánchez. Santiago Sánchez es un español que ha desaparecido en Irán y del que nosotros teníamos noticias de él, porque sabéis que se pasó por el programa. Fijaros, esto es de principios del mes de julio, hablábamos con él. Si esperamos, al final nunca llegaría el momento, ¿no? Entonces yo decidí hacerlo, sabiendo que era un momento de pandemia y un momento difícil, pero hasta ahora no he tenido ningún problema. Afortunadamente, aquí en Grecia, desde el día 1 de junio, han abierto las fronteras y han levantado todo. Creo que por el tema turístico voy a llegar a Turquía caminando y en la frontera tampoco hay problemas. Es un visado que se hace en llegadas, sin arrivals. Y después estoy meditando si voy por Israel y Jordania o de lo contrario entro por Irak y por Irán. Ahora le dejo a Ángel, que te quiere tirar una pregunta, pero hazme un poco el recorrido que has hecho hasta ahora. ¿Cómo saliste desde Madrid y a partir de ahí qué hiciste? Sí. España, Francia, Mónaco, Italia
pasé por San Marino, y desde Italia bajé hasta abajo de la Botita, hasta Ancona, y ahí cogí un ferry a Albania. De Albania crucé a Grecia y ahora mismo estoy en Salónica, un poquito más cerca de la frontera de Turquía. ¿Cuántos kilómetros calculas que has hecho hasta ahora, más o menos? Tengo una aplicación que va sumando los kilómetros y creo que ya he llegado a los 3.000. Bueno, esta era un trocito de esa entrevista. Precisamente, nos lo estaba diciendo a nosotros en aquel momento, optó por hacer esa frontera Irak-Irán. Ahí es donde se le ha perdido el rastro. También os cuento una cosa. Nosotros hoy, ya que estoy yo de viaje, estamos grabando esto. A lo mejor en los próximos días podría salir alguna noticia en torno a él. Ojalá. Pero sigue, chicos, sigue que no. Bueno, que no aparece. contemos que iba por tierra porque pretende llegar a Qatar para el mundial de fútbol. Sí. Ese es su objetivo, ir por tierra para asistir al mundial de fútbol. Si no recuerdo mal, José Luis, creo que incluso comentamos que el ir por Irán, por el Kurdistán, que podía ser complicado. No recuerdo bien. Hablamos algo de que esa zona era un poco complicada. La frontera más recomendable, pero bueno, él es el que estaba haciendo el viaje, es el que tomó esa opción y ojalá que esta falta en noticias sea solo una nebulosa ahí a nivel de redes y de telefónica y que bueno, la cosa siga su camino. Bueno, estaremos muy pendientes, ojalá tengamos noticias en positivo de la historia de Santiago y ojalá que llegue al Mundial, a Qatar y que todo quede en esta anécdota en donde pues muchos medios nos estamos haciendo eco de la noticia. Dicho lo dicho, me voy a Canadá. Juan Claudio de Ramón, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy bien, buenos días, gracias por invitarme otra vez. Nada, es un gustazo, nos encantó el viaje que nos dio, la vuelta, vamos, que nos diste por Roma y ahora estaremos encantados de dar una vuelta por Canadá. Antes de nada, José Luis, ¿nos pones en situación de Juan Claudio, no? Sí, bueno, la verdad es que empezamos con Juan Claudio casi la película al revés, empezamos por el final. Él acaba de publicar un libro sobre Roma, un libro precioso en cuanto a continente y en cuanto a contenido. Le tuvimos a Juan Claudio en el mes de agosto, nos contó pues de todas esas peripecias, nos habló de esos barrios extraños que poca gente visita en Roma, de esa arquitectura fascista, de la comida, de un montón de cosas y nos dejó buen sabor de boca. La verdad es que, aunque no le conocimos personalmente, un tipo ameno, divertido, que daba mucho juego en la radio y yo le pregunté, digo, ¿has publicado alguna cosa? ¿Has escrito? Y me dijo, sí, tengo un libro sobre Canadá, él es diplomático, ahora nos lo contará y estuvo un tiempo destinado en Canadá y nos envió gentilmente el libro y mira, pues hemos decidido que le emplazábamos para que nos cuente también, bueno, sus peripecias por Canadá y Canadiana, que es el título del libro. Sobre todo porque el señor director, o sea, yo ama Canadá y siempre que puedo me intento escapar. Y yo sobre todo por las diferencias que hay entre Roma y no sé qué zona de Canadá, pero bueno, ya ahora nos lo cuenta. A ver a dónde nos lleva Juan Claudio. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues yo os quiero dar las gracias por invitarme a hablar de Canadá, que efectivamente fue mi primer destino fuera y también fue mi primer libro. Y claro, yo ahí me enfrentaba a un reto que es un poco el reto opuesto al que luego asumí con el libro romano, ¿no? Yo con hablar de Roma, escribir un libro como Roma desordenada, era volver a contar una ciudad que el mundo se conoce de pe a pa y además que está saturada de cultura, ¿no? Escribir un libro sobre Canadá era contar la historia de un país bastante poco conocido que está saturado de naturaleza, no tanto de cultura, ¿no? Con lo cual, aunque yo creo que en el libro ya mi voz, o sea, ya el estilo y la voz ya está hecha, ¿no? Es el mismo narrador, realmente la temática no puede ser más distinta. Juan Claudio, cuando hablamos de Canadá hablamos de un gran país inmenso en el territorio, pero al menos hay dos Canadás muy diferentes, el francófono y el anglófono. Yo no sé en qué zona te desenvolvías tú y no sé si te has movido por las dos partes y con cuál de ellas te sientes más identificado. Bueno, efectivamente. En realidad hay tres Canadás, porque nosotros desde Europa tendemos a pensar en el Canadá anglófono y en el Canadá francófono, ¿no? Que ellos mismos a veces adoptan la imagen de los hermanos siameses, ¿no? Para definirlos, ¿no? Y hablan también de las dos soledades, ¿no? Porque son dos Canadás que en principio se dan la espalda. Pero luego
hay que recordar siempre que hay un tercer Canadá, que es el Canadá de lo que ellos llaman las primeras naciones, ¿no? de la población aborigen, ¿no? Con lo cual tienes 3 Canadás. Pero ciertamente desde un punto de vista europeo tienes 2 Canadás, el Canadá británico, que es esencialmente la parte de la Norteamérica británica que no se independizó, ¿no? Luego la República Americana intentó luego quedarse con Canadá, no tuvo suerte y probó con México, ¿no? hacia el sur, ¿no? Y luego tienes la parte de Quebec, Quebec no es todo el Canadá francófono, hay más comunidades francófonas en Canadá fuera de Quebec, pero sin duda es la parte más importante, ¿no? Y Quebec es pues un poco la colonia que fue colonizada y entonces de todo el mundo es sabido, ¿no? Pues que han tenido una historia, digamos, convulsa en el siglo XX, ¿no? Con intentos de separación. Sí. Yo diría que la separación ya no la vamos a ver, ¿no? No me parece a mí que el contencioso se ha pacificado, ¿no? Pero bueno, básicamente la pacificación ha consistido en un pacto lingüístico, ¿no? Canadá es un país que habla 2 lenguas, ¿no? Y entonces la federación es bilingüe. Y yo viví en una capital, que es Ottawa, que es una capital bilingüe, ¿no? Entonces realmente no me obligaréis a escoger porque yo quiero decir, es papá o mamá. Ottawa pues yo no te voy a obligar a escoger, pero a escoger. No. Cuidado que aquí la liamos sin querer, Juan Claudio. Sí. Pero te voy a decir una cosa. He tenido la suerte de viajar en, no sé, probablemente unas 15 ocasiones a Canadá, sobre todo cuando estaba en Estados Unidos, viajaba a menudo por cuestiones también profesionales. Y siempre me ha encantado todo, pero hay dos lugarcitos que les tengo un especial amor. Uno es toda la zona de Vancouver y Vancouver Island, que me parece un sitio para vivir directamente y que me busquen. Y luego, como ciudades con concepto americano, pero con ese trato diferente y mucho más amable y mucho más pacífico que es el canadiense, me quedaría con Toronto. Pero es mi opinión, que no tiene por qué ser la tuya. Pero es una opinión totalmente razonable. Vancouver es un paraíso. Los españoles lo conocemos mal porque nos pillan muy, muy lejos, pero Vancouver realmente es como Rivendell, ¿no? Es como la ciudad de los elfos, es una ciudad maravillosa. Sí. Y Vancouver Island es brutal. Eso debe ser que de extensión de territorio como España, más o menos. Yo no conozco, yo creo que es más pequeña. Por cierto, ahora lo haremos, pero bueno, si nos quedamos con la ciudad de Vancouver, yo creo que es el ejemplo más logrado de urbanismo integrado en la naturaleza, no he visto nada igual. Y luego la isla de Vancouver, lo que es interesante es contar que los primeros que la cartografiaron fueron españoles, ¿no? Eso no lo sabía yo. Sí, claro, la isla de Vancouver se llamaba Isla de Cuadra Vancouver, en honor a Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que fue un marino español, nacido en Perú, que llegó ahí poco antes que el propio George Vancouver. Lo que pasa es que cuando se conocieron, se suponía que cada uno iban a pelearse, ¿no? Iban a disputar la soberanía de la isla, ¿no? Y decidieron que eso ya lo solucionarían en Londres y en Madrid, y se hicieron amigos e hicieron el recorrido de la isla juntos. Es una historia muy bonita. Hay muchos topónimos en esa costa que son españoles, porque los recorrieron españoles. Españoles. O sea que hay el imperio español en su momento de mayor extensión, el imperio americano español, donde terminaba era ahí, en esa parte de Canadá. Y ahora no recuerdo bien, pero también ahí llegaron entre ellos marineros vascos también, porque recuerdo, te hablo de memoria, pero recuerdo referencias en algunos de los lugares. Pero los marineros vascos es a la otra costa. A la costa, donde hay restos efectivamente de marineros vascos. Me he ido de costa en costa, perdón. De un océano al otro, que es uno de los lemas del país, ¿no? Y os dicen que tienen más geografía que historia. Yo creo que no es cierto. Yo creo que tienen una historia muy interesante y quise contarla, ¿no? Pero ciertamente la experiencia de la geografía ahí es descomunal, ¿no? La relación con el espacio. Para mí fue la experiencia bucólica de mi biografía, ¿no?
conocí por primera vez lo que son las estaciones, porque en España realmente el paso de las estaciones es muy tenue, ¿no? Sí. Y sin embargo allí por primera vez viví un invierno como son los inviernos de cuento, ¿no? Como te los cuentan, ¿no? Cuando eres un niño, ¿no? Y también, claro, la experiencia del invierno también me trajo otra experiencia hasta entonces para mí desconocida, que es la experiencia de la primavera, ¿no? Y de ese día, de repente en abril, que deja de nevar y empiezas a escuchar los trinos de los pájaros que vuelven, ¿no? Después de haber emigrado durante los meses de invierno, ¿no? Ese tipo de experiencia con el paisaje, con la naturaleza, con las estaciones que yo desconocía, fue lo que me regaló, una de las cosas que me regaló Canadá y de las que hablo en el libro. Juan Claudio, una preguntita. Bueno, venga. Dale, Chema. Has nombrado como tercera Canadá, esa Canadá aborigen. ¿Qué queda realmente de eso? Y comparándola con la norteamericana, que la imagen que tenemos es de unos aborígenes decadentes y en un estado realmente no siempre agradable. Es decir, ¿cuál es la situación de esos aborígenes en Canadá? Déjame, antes de que te conteste Juan Claudio, les fastidiaron la vida igual. Yo estoy siendo educado. Ahora que cuente lo que quiera. Dale, Juan. Bueno, sí, yo creo que, vamos a ver, hay tres poblaciones, ¿no?, que en Canadá reciben el nombre de aborígenes, ¿no? Los pueblos aborígenes son tres. Por un lado están los Inuit, que viven sobre todo en el norte, ¿no?, en Nunavut, en el territorio más pegado al círculo polar ártico, y se les llama así Inuit porque ya se les ha dejado de llamar por su nombre anterior, ¿no?, considerado peyorativo, que era los esquimales, ¿no? Entonces, digamos, pero para que el oyente se haga una idea, ¿no? Luego están las primeras naciones, que es lo que se corresponde con efectivamente con los Native Americans, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, que son las bandas de lo que llamaríamos también, con un término pasado de moda, indios, ¿no?, las bandas indias. Y luego hay un tercer grupo aborigen con una historia muy muy interesante, que son los mestizos, porque en Canadá, al contrario que en Estados Unidos, hay el mestizaje sí que es un fenómeno más robusto. ¿Por qué? Porque los franceses, no tanto los ingleses, pero los franceses sí que se casaban, ¿no?, con los indígenas. Y entonces hay un tercer grupo que se les llama así en francés le métis, ¿no?, los mestizos, que ocupan un poco el centro del país, ¿no?, y que se les considera distintos de las primeras naciones y de los Inuit. Y su situación, hombre, pues su situación es de un estatuto legal especial, ¿no?, igual que en Estados Unidos, ¿no?, tienen su propia jurisdicción, hay reservas mejor gestionadas y peor gestionadas, eso influye mucho, pero sí que tienen la suya es una historia de penalidades, y en principio su estándar de vida es peor que la de el resto de los canadienses, que por cierto ya no tiene por qué ser un canadiense francés o inglés, porque Canadá es un país puramente multiétnico, ¿no? Si nos vamos a Toronto es una ciudad impresionante donde el 52% de la población ha nacido fuera del país, no fuera de la ciudad, sino fuera del país. O sea, eso que el oyente reflexione lo que supondría que en Madrid o Barcelona estuviera poblada por que más de la mitad de la población fueran extranjeros, ¿no? Claro. Eso es impresionante, es algo realmente. Toronto es un espectáculo para verlo, vaya. Oye, Juan, te quería preguntar una cosa. ¿Qué diferencia entre el libro que has escrito sobre Roma y este sobre Canadá? Porque claro, supongo que han sido enfoques muy diferentes. ¿Y cómo fue la historia de este libro exactamente? ¿Fuiste lentamente, con el tiempo, ibas escribiendo poco a poco, tal, o fue al final que te decidiste por hacer el libro? No, el libro de Roma, como sabéis, es un libro caleidoscópico que agrupa, o sea, hace un montón de capítulos, ¿no? Son 70 capítulos cortos y mezcla mucho
la temática. El libro de Canadá es un libro más convencional, son 7 u 8 capítulos y cada uno aborda un tema que creo que puede interesar al lector en España, ¿no? Pues en uno abordo el tema del invierno, en otro el tema de el hockey sobre hielo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El deporte nacional. En otro hablo de la expedición Franklin, ¿no? Que es todos los intentos de encontrar el paso del noroeste, tremenda historia aquella, ¿no? Y todo lo que supone la experiencia del norte. En otro hablo de la inmigración y del carácter multiétnico del país. Y luego hay un capítulo central muy largo en el que hago efectivamente un recorrido viajero por cada una de las provincias, ¿no? Me preocupé de visitar todas las provincias y de tener algo que contar de cada una de ellas. Lo cual me da pie, pues por ejemplo, a contar el nacimiento de la policía montada o también el nacimiento de la sanidad pública universal. Canadá tiene eso también, que lo diferencia de Estados Unidos, ¿verdad? Tiene un sistema de salud a la europea, ¿no? Público y universal. Y nace en la provincia de Saskatchewan, ¿no? O en Alberta, ahora mismo no recuerdo en cuál de las dos, pero bueno, nace en una de las dos provincias ahí, y contar el nacimiento de la sanidad pública en Norteamérica, pues me pareció que merecía unas cuantas páginas también, ¿no? Más de un norteamericano del norte, para que nos entendamos, cruzan a Canadá para poder tener asistencia médica y no estar bajo el sistema salvaje americano. He de decir que también ocurre al contrario, porque Canadá, sí, canadienses que bajan para Estados Unidos. Sí, porque lo que no tiene Canadá es un circuito privado. Entonces, yo creo que los dos, cada uno, o sea, yo creo que Estados Unidos es un buen ejemplo de que solamente con el circuito privado no cubres bien las necesidades de todo el mundo. Y Canadá es un buen ejemplo que no solo con público, ¿verdad?, cubre las necesidades de todos, ¿o qué? Exacto. No. Eso, bueno. O sea, y los dos son países conscientes de la necesidad de reformar su sistema de salud. Es un debate. La última, Ponseti. Venga, la última, va, vuela. Juan Claudio, hablas de los 3 Canadás, el indígena, el francés, el anglófono, y yo te quería preguntar una cosa. Hay otro Canadá, digamos, que no se ve. Hay un Canadá, como tú decías, si vamos en primavera, vamos en verano, que está en la superficie. Pero hay un Canadá, por ejemplo, en Montreal, donde durante el invierno puedes vivir muy bien como un topo. Sí, yo es que en Canadá no pasé frío. Claro. En Canadá no pasé frío porque las ciudades están tan preparadas para soportar esas temperaturas extremas que pueden llegar a... Yo viví días de menos 40 grados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y parte de esa preparación, efectivamente, son las ciudades subterráneas que hay en Toronto y en Montreal, las dos muy impresionantes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no pasas frío si no quieres pasar frío, y yo hubo momentos en los que quería pasar frío porque es parte de la experiencia, ¿no? Claro. Sales, eso sí, con unos abrigos que parecen escafandras, ¿no? Y entonces el país se convierte en un país muy físico. Yo no soy una persona especialmente deportista, pero solamente cargar con esos abrigos pues ya me hacía hacer ejercicio, ¿no? Debo decir que el país, para quien sí sea deportista, es un paraíso, es un festín, ¿no? Para quien quiera hacer senderismo, para quien quiera hacer canoa, para quien quiera esquiar, realmente quien tenga realmente la pasión por el deporte al aire libre, Canadá es su sitio. Muy bien. Juan Claudio de Ramón, un abrazo enorme, gracias por acompañarnos. Leeremos Canadiana, que es la recomendación que estamos trayendo hoy a Ser Aventureros, y una que damos nosotros. Si tenéis la opción de viajar a Canadá, os aseguro que no os va a defraudar el viaje. Canadiana, que lleva un subtítulo que es El país de las segundas oportunidades, que es la definición que dio del país un escritor suyo, Mordecai Riesler, porque precisamente es el país que más acoge a la inmigración, ¿no? Y cuando tu vida ha fracasado en algún sitio, siempre te queda Canadá. Me parece una definición hermosa. Oye, Juan Claudio, y tienes las puertas abiertas para tu tercer libro. Muchas gracias. Un abrazo enorme. No sé dónde pararé. Ya veremos. Bueno, ya te buscaremos. Cuídate. Venga, mucho. Gracias, Juan Claudio. Un abrazo. Venga, que nos vamos con Chema, que nos vamos a otro lado ahora. No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. ¿Dónde nos llevas, querido Chema? ¿Por dónde viajamos hoy? Bueno, hoy más que un viaje físico, que también lo va a ver, es un modelo de viaje, y es el viaje en barco de carga.
que yo tuve la oportunidad de hacerlo hace algunos años, porque me encargaron un guión de una película, que la película se desarrollaba en el interior de un barco de carga, toda la película en el barco. Entonces me enrolé, este encargo era en Guatemala, entonces me enrolé en un barco carguero que permitían llevar pasajeros, y este barco hacía el recorrido, salía del puerto Santo Tomás en Guatemala, cruzaba el canal de Panamá y desde ahí luego cruzaba todo el Pacífico hasta Auckland en Nueva Zelanda. Yo no hice todo el viaje, yo solo hice una semana, toda la parte de Centroamérica, pero tuve la oportunidad de convivir con la tripulación y ver cómo es ese viaje. Primero decir que solo un 1% de los barcos de carga que circulan por el mundo permiten que haya pasajeros dentro. Es un mito, por lo menos un mito de la modernidad, eso de viajar gratis en los barcos de carga. No se puede viajar gratis, entre otras cosas por una cuestión legal, porque tienes que estar inscrito como parte de la tripulación para poder Chema, me suena que hicimos algo en Ser Aventureros, que me corrijan Ángel o José Luis si se acuerdan de ello. Yo no me ello. atrevo a corregirte. No, escúchame, Tampoco. tuvimos a alguien de una agencia que organizaba, o alguien que viajó... Es que me ha sonado cuando has dicho eso. ¿Verdad? Tienes En razón. cargueros, sí. Que viajaba en barcos Sí. Sí, pero hay un tenía circuito, que contratar algo. hay un circuito de autostop en cargueros. Lo que pasa es lo que dice Chema, no es el autostop eso que te subías al coche o al barco y ya está. Ya, no. claro. Existe ese circuito de autostop, pero obviamente regularizado, y como dice Chema, pues tienes que comprar el pasaje más o menos caro y por supuesto inscribirte y no ir de otra manera, es ir de polizón. O sea que... Pero esto le quita importancia y valor al viaje de Chema, entonces. Que no, hombre, que Chema no, ha dicho para que fue nada, para digo, arriba. Chema, para Hay que decir que esto con la pandemia desapareció. Sí, con el tema del COVID no fue posible durante 2 años, y que muy poquito a poco se está recuperando, que ya empieza a haber compañías de nuevos que empiezan a permitirlo, pero son muy pocas realmente las que lo permitían antes del COVID. Ahora son muchísimas menos, que muy poquita gente hace este tipo de viajes. Las últimas referencias que había del último año en el que se pudo era de unas 4.000 personas fueron las que hicieron. Fíjate, en el global de los millones y millones y millones de personas que se mueven por el mundo, solo 4.000 viajaron en esta forma de viajar. Yo cuando lo hice, ahí me costó $15 por día. Es muy barato, realmente, porque el precio real de lo que se suele pagar está entre 60 y entre 50, 60, 70, 80 hasta 100 euros te pueden cobrar algunas compañías diarios, y eso te incluye todo, te incluye el camarote, la comida y el poder estar con la tripulación. Yo, por ejemplo, en el barco que yo iba, que era un barco holandés, pues había 20 personas de tripulación, estaba el capitán, había ingenieros, electricista, el cocinero, el ayudante, 2 oficiales y el resto de tripulación, que la mayoría de la tripulación eran birmanos y pakistaníes. El barco funciona con una estricta jerarquía, parece militar, y durante el día realmente es que prácticamente no se puede hacer nada. Es decir, la gente está trabajando, puedes ir charlar con unos, con otros, pero en realidad la vida en un barco es muy monótona. A mí me recordó aquel viaje que hice en el Transiberiano, en el que si no hubiese llevado toneladas de libros, aquello hubiese sido un suplicio. O sea, que pero entiendo que no lo recomiendas, ¿no? ¿El qué, perdón? Que entiendo que no lo recomiendas. Bueno, no, como experiencia la verdad es que está bien, sí, y desde luego para aquellos que hay gente que viaja por el mundo en barcos cargueros precisamente para no coger aviones por el tema de la contaminación, ¿no? Es decir, que consideran que la contaminación de los aviones es brutal. De eso hablaremos la semana que viene. Vale. Y que para no coger aviones viajan por el mundo solo utilizando embarcaciones, algunos barcos de carga y otros barcos de recreo que de repente admiten. Lo que sí existen, hay aplicaciones tipo como Cabify o tal y cual, pero
de barcos, que tú estás en eso, en Nueva Zelanda, que decía yo antes. Entonces, nos queda un minuto. Yo no sé si les querías preguntar a estos si han viajado en una cosa muy rara. Yo no sé si estos han viajado en algo muy raro. Pues, a ver, yo he viajado un poco parecido a lo de Chema, pero de otra manera, que fueron 10 días en un pesquero en aguas del Sáhara, cuando los saharauis torpedeaban a los pesqueros españoles, y estuvimos ahí 10 días. Y bueno, la diferencia es que yo, como hacía fotos, estaba más entretenido. Pero si no es lo que dices, en un barco los días son muy largos si no haces algo. ¿Y tú, José Luis, has caído también en algún...? Bueno, si no raro, diferente al menos. Recordáis que yo hice un viaje en Siberia en moto con Sidecar, y por lo tanto, bueno, digamos que viajes en moto son más usuales y hacerlos en Sidecar pues un poquito más diferente. Así que era una moto Ural. Porque tú ibas en el Sidecar. Yo en el Sidecar, por supuesto. Ahí llevaba mi despachito. Oye, y yo he hecho un viaje en submarino, ojo, que no todo el mundo ha hecho eso. ¡Epa, venga! ¿Qué te parece? Al final Cuidado. Vamos a tener que hacer un especial viajes raros. Ya y para Ponseti será raro ir en clase turista, ¿no? Porque él siempre va en business. Para mí, todo lo que sea ir atrás, me parece... Un día íbamos en el Defender, iba detrás y iba súper incómodo, te lo digo de verdad. Él es de business para arriba. Yo de business para primera clase. Gracias, Chema, hasta la semana que viene. Un beso a todas. Chao. Hasta luego. Pausa y seguimos, que ya viene por aquí Barrabés. Nobody else here, no one like me. I'm special, so special. I gotta have some of your attention. Give it to me. El humor está en la SER. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Mira, estuve en Huelva, bueno, estuve en muchos sitios, pero estuve en Huelva y vi con mis propios ojos gallinas alzar el vuelo para emigrar hasta Noruega, del propio calor que hacía. Las gallinas, que no vuelan, por cierto, ¿no? Pero sí, que no vuelan. Cuando el suelo está a 65 grados, anda, que no vuelan. Cadena SER, la radio con mejor humor. Será mejor que diga la verdad, media verdad y todo menos la verdad. La sabiduría y la sensatez la pone Carlos Barrabés en Ser Aventureros. Querido Carlos Barrabés, ¿qué tal estar? Buenos días. Buenos días, muy bien, ¿cómo estáis? Hola, amigo. Encantado de saludarte, como siempre, poniendo sensatez. ¿A dónde nos lleva hoy Carlos Barrabés? Pues nos vamos a un sitio un poco insensato, que es Canadá, a la semana del oso gordo. Toma, o sea, venimos nada. de Canadá, de hablar con nuestro primer invitado hoy en el programa, con Juan Claudio Ramón, de su libro Canadiana, y no lo habíamos preparado, y se nos va a Canadá también, Barrabés. ¿Qué es eso del oso gordo? No estaba preparado. ¿Es lo de la votación del oso? Yo me acuerdo gordo? exactamente, que el año pasado nos pasaste fotos para que votáramos ahí al oso más... Que era feo de narices. Pero este año no has pasado fotos del gordo. No os he pasado fotos, pero he estado jugando con los hijos en casa. Y ya tenemos ganador y es una pasada. Para recordar que es la semana del oso gordo, es que un poco el intento es que alguien lo copie por aquí, porque es un exitazo. Pero en España no haríamos el oso gordo, haríamos otra cosa gorda, ¿o qué? Eso, cualquier otro bicho, ¿no? El gordo del barrio. El gordo de Navidad. Ya tenemos el gordo de Navidad nosotros aquí, claro, es verdad. Claro. Esto lo que está haciendo es que los osos en Alaska se estén convirtiendo como en un objeto pues de protección extrema, ¿no? Y que la gente aprenda cómo sobreviven, cómo mantener su hábitat, que la gente se involucre, que la gente se afilie a un oso, ¿no? Porque al final aquí la gente, como si tuvieras un equipo de fútbol, la gente tiene un oso o una osa, claro. Sí, en vez de un perrito o un gatito tiene un oso en casa, claro. Y conoce su historia y luego durante una semana le votan, ¿no? Y hay miles y miles de votos. Se ha convertido en un tema, vamos, que está en los grandes periódicos, es un tema, ¿no? Y esto ha hecho pues que estos parques nacionales, sobre todo el Otway, que es el parque nacional de donde sale, pues digamos que tengan una posibilidad de llegar al gran público, ¿no? Y una posibilidad de explicar por qué su labor es importante y por qué la conservación de todos estos animales en el fondo implica la conservación de los ecosistemas. Y este año pues había muchas dudas porque estaba la osa Otis, que ha engordado muchísimo y no se sabía si estaba embarazada o qué, porque ha sido bestial, pero hay un oso que se llama... Todos tienen nombre, además. Claro, sí, todos están bautizados aquí. Hay un oso que se llama 747. Ah, claro, 747. Que este tipo... De apellido Boeing. Eso es. Este se comió 42 salmones de golpe, el tío. Claro, o sea,
Y se han metido más o menos 225 kilos más de peso, se ha ido a los 600 y pico kilos de peso. ¿Pero qué me dices? Seguramente 700, y se cree que es uno de los osos más grandes. Oye, ¿y eso es bueno? ¿Para el oso es malo o es bueno el estar un poco por encima de su peso? Sí, hombre, ahora pon al oso en dieta, tú también. Oiga, el oso ahora se va a meter en un agujero y va a aparecer en primavera, ya le queda nada. Aparecerá como una selfie de macho. Marcando incluso abdominales cuando aparece. Va a estar ahí sin comer, medio dormido, ¿no? En un estado ahí catatónico, ¿no? Sin orinar, sin... Vale, sí. O sea, básicamente... ¿No se levanta para ir al baño tampoco? Pues parece ser que no. Y entonces va a vivir de su grasa, ¿no? Va a vivir de este abrigo que se ha puesto y que fundamentalmente lo consigue comiendo salmón, ¿no? Comiendo de todo, pero que el salmón le da la grasa, ¿no? Y al final aparecerá en primavera y sobrevivirá, pues gracias básicamente a esto, ¿no? Así que muchos de estos osos durante el verano se han peleado. Por ejemplo, Otis tiene 747, tiene toda la oreja rota. Se cree que ha sido una pelea bestial la que ha tenido. Se ve la oreja en las fotos espectacularmente, ¿no? Y claro, una vez ya sobrevivir ya es dificilísimo en verano, pero en invierno es la leche. Hay muchos que no lo superan, ¿no? Sí. Y bueno, pues esto es un poco de acercamiento a lo que es la fauna, que muchas veces estamos tan tranquilos en casa nevando y a veces hay que pensar que está haciendo el sarrio o la perdiz nival, ¿no? Y realmente es alucinante que sean capaces. Incluso también es alucinante que los humanos fuéramos capaces de sobrevivir. Carlos, ¿dónde podemos ver las fotos de los osos? Pues está en internet. Si buscas 747. No, semana del oso gordo, de Week, algo, sí, una cosa. Os digo una cosa, si ver explore.org, las imágenes en directo de cómo los osos comen en las cascadas, cómo comen los salmones. Espectacular. Eso es una cosa espectacular. Es verdad. Oye, Carlos, yo te quería preguntar una cosa. Que me voy. Entiendo que el oso no se presenta, es decir, no se puede presentar. Entonces, ¿quién presenta al oso? Es decir, ¿quién hace una foto y dice, este osito lo presento yo? ¿Cómo es el tema? Me parece ser que son los del parque, pero bueno, aquí hay un lío que para qué, porque ahora ya los osos tienen mucha gente que les sigue de varios años. Ya. Y esto, el 747 se ha cargado a Otis, que había ganado 4 años. O sea, 747 esto es todo un tema. No te creas que... Y luego hay gente que incluso ha votado fraudulentamente, han tenido que cambiar el sistema de votación. Esto es... fíjate qué pasada poder explicar la naturaleza a la gente de otra manera, ¿no? Yo creo que es una cosa chulísima y ojalá a alguien se le ocurra hacer esto con, no sé, con cualquier territorio, ¿no? Muy bien, lo dejamos aquí. Un abrazo enorme, Barrabés. Cuídate. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Bueno, Alicia Sornosa, que es parte de la familia de Ser Aventureros, le dio este año por subirse a la moto 8 horas al día, porque claro, parece ser que le apetecía ya directamente vivir pegado a una moto, porque eso 8 horas al día es vivir pegado a una moto. Total, que se nos hizo la expedición Magallanes Elcano y que nos quiere contar un montón de cosas que le pasaron. Hola Alicia, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola Ponsetti, hola a todo el equipo, ¿qué tal estáis? Bueno, pero con la experiencia que tú tienes, criatura de Dios, que eso de pasarse 8 horas encima de la moto, ¿tú ya no viste antes de que esto iba un poco complicado? Bueno, porque a mí es una cosa que me encanta, lo de estar 8 horas o 10 o las que hagan falta encima de una moto. Y además que es el 500 aniversario de este señor, Elcano, que es el primero que dio la vuelta al mundo en un velero, en un barco, pero fue el primero que circunnavegó el planeta. ¿Tiene algo que ver conmigo? Hombre, ya, pero contigo a otra manera. Yo creo que él fue un pelín más incómodo que tú. A otro nivel. Y sobre todo Alicia, que en su tripulación volvieron muy poquitos. Sí. De la tuya habéis vuelto todos. De la mía hemos vuelto todos, sí. Además, ido por tierra y estos señores iban por mar. Y es verdad, de 300 y pico solo volvieron 18, creo, si no recuerdo mal. Sí. Sí. Qué bueno, tela, cuéntanos un poco, ¿de dónde salíais? ¿Qué es lo que habéis hecho? Porque creo que han sido casi 3.000 kilómetros, ¿verdad? Sí, nos hemos ido desde Guetaria, que es de donde nació Elcano, hasta Sevilla, hasta el Guadalquivir, el puerto del Guadalquivir, que es de donde partió, donde partieron, fue en la expedición Magallanes Elcano, pero bueno, en este caso Elcano fue donde partieron estas naos. Elcano iba en una que se llamaba Victoria, que fue la única que regresó después de haber dado esta vuelta al mundo, porque como sabéis,
Magallanes murió en las Molucas, creo. Le mataron, le cortaron la cabeza. En Filipinas. En Filipinas, eso, en Filipinas. Sí, sí. Y bueno, pues lo que hemos estado haciendo es rememorar este camino que hizo Elcano desde su tierra natal hasta el barco, pasando por diferentes ciudades donde iba recogiendo a la tripulación, porque la mayoría de esos 300 y pico hombres que embarcaron, porque mujeres no había, estaba prohibidísimo, eran todos de tierra adentro. O sea, imaginaros qué valientes, que ni sabían lo que era el mar, ni nadar. Yo creo que no había visto tantas valientes no, es que los que sabían lo que era el mar dijeron que tururú, vamos, es que no se subían a eso ni de broma. Bueno, por lo menos sí había un cántabro que sabía lo que era el mar, porque había uno que era de Cueto y ese sí sabía lo que era el mar. Ah, Pedro Mal. Ese sí, bueno, claro, un cántabro y Elcano, que era de Guetaria. Y Elcano, exactamente, exactamente. Que era encima el capitán, el que decidió a la vuelta, porque todo esto de dar la vuelta al mundo, Elcano no lo tenía pensado, pensaban volver esquivando a los portugueses, porque en esa época el mundo se repartía entre españoles y portugueses, y querían volver esquivando a los portugueses con todo ese cargamento pues de cardamomo, de canela, de estas cosas ricas que traían ahí de anís estrellado, que traían de esta parte del mundo. Y Elcano, que fue un tío muy echado para adelante, dijo: yo no voy a hacer esta navegación de cabotaje que es cerquita de la costa, yo voy a ir por el Pacífico, por el otro lado, a ver si así llego, porque como creía ya que el mundo era redondo, y oye, tenía razón, el mundo no era plano como algunas gentes creen hoy en día. Qué bueno. Oye, Alicia, y dale, este viaje que has hecho desde País Vasco hasta Sevilla, digamos, ¿está documentado o simplemente vosotros habéis unido los dos puntos y habéis ido por donde más os ha cuadrado? ¿Cómo es el tema? No, está documentado, es el mismo camino que hizo Elcano en 3 meses, porque claro, le iría a caballo o en burro o en carroza o como fuera, y hemos pasado por las ciudades donde él recogía tripulantes, pues por ejemplo en Toledo recogió a uno que le llamaban El Loro, si no recuerdo mal, en Valladolid recogió al único cirujano y barbero, porque eran cirujanos y barberos, eran las dos cosas que hubo en la expedición. Claro, igual te afeitaban que te quitaban un brazo. Efectivamente. Yo creo que era por el manejo de la cuchilla, ¿no? Que el cirujano se le daba bien y ya de paso te quitaba la barba. Y bueno, ha ido recogiendo gente por todos estos lugares y luego hemos pasado por otros que fueron muy importantes, como Úbeda, que fue muy importante para esta expedición, porque de ahí salieron los dineros que sufragaron o que patrocinaron esta expedición. Así que lugares importantes y donde recogían a otros tripulantes. Qué bueno. Y nosotros podemos ver todo esto que has documentado, ¿no? Esto se puede ver en la página web de la Junta de Andalucía, que son los que han puesto en marcha este programa junto con la Diputación de Guetaria, o, por ejemplo, en mi blog, aliciasornosa.com, que allí también tengo un post explicando todo esto con los tracks, además, por si hay alguien que en coche, en bici o en moto quiere hacerlo, pues me escribe y yo le mando los tracks para que pueda repetirlo por sí mismo. Muy bien. Oye, ¿tienes próxima aventura en puertas o de momento estás tranquilita? No, tengo próxima aventura en puertas porque estoy ahí con un piececito en Brasil. Quiero ir a visitar toda la zona del interior de Brasil, no las playas que todos conocéis, Río, San Paulo, no. Quiero meterme en el interior, en los afluentes del Amazonas, a ver qué es lo que queda de selva, y probablemente salga desde Bolivia. Pero ahí no te vas a meter con la moto. Sí, me voy en moto. No. Ya te digo yo que hay zonas que no vas a entrar con la moto. No, zonas que no entrar Vamos, con la moto, no, que lo claro, conozco claro. eso, ¿eh? Y te digo yo que depende, claro, si te coges la transamazónica o tal, sí, habrá zonas que sí, pero hay otras que es imposible. Sí, bueno, empezaré por la zona de Bonito porque voy desde Bolivia. Mi intención es salir desde Bolivia, desde Santa Cruz. Ajá. Y ahí se cruza un parque nacional que se llama Bonito, debe ser muy bonito porque si se llama así. Es muy bonito. Y por ahí sí que hay carretera y pistas que se pueden hacer. Ya veremos, en el momento que haya demasiada tierra, arena o barro, si hay que subir la moto a un camión, claro, es que, a un efectivamente. tractor, a lo que sea. Sí, es que es muy grande, aquello es muy grande y claro, tienes todo tipo de zonas, es así. Sí. Pues querida Alicia, ya vamos hablando contigo y ya nos vas contando. Un abrazo Pues ya os enorme. iré contando. Muy bien, adiós. Cuídate. Mínima pausa. Aplauso para el jefe, aplauso para nosotros. Ponseti. Y nos vamos con Javier Gregory. Déjame para hombre.
Es un carnero de lapislázuli con patas de oro. Irónico que se apoye en el árbol de la vida, encontrándose en un lugar tan lóbrego. Los cadáveres tienen los brazos doblados sobre el pecho. Algunos de ellos llevan una copa junto a la boca. ¿Piensas lo mismo que yo, Leonard? Parecen sirvientes reales que siguieron una comitiva fúnebre para luego inmolarse junto a los restos del monarca. Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser. Muchachos, quiero que conozcáis a mi amigo, a mi mejor amigo. Oiga, ¿cómo se llama? Triquiñuelas. Tanto gusto. El gusto es suyo. El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Querido Javier Gregory, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿y qué tal vosotros? Hola, muy bien. Gregory. ¿Dónde nos llevas? ¿Al espacio exterior? Pues, ¿Nos quedamos en la Tierra? ¿Para dónde vamos? Exterior, a la Estación Espacial Internacional, porque esta semana han vivido otra vez otra situación de alarma por el posible impacto con un trozo de chatarra espacial. Y nada más y nada menos que ya hay 7.000 toneladas de desechos espaciales, trozos de cohetes, restos de satélites. ¿Y eso no lo vamos a limpiar? ¿No se puede? No, de momento no. De momento nos estamos gastando el dinero en bombas y misiles, desgraciadamente, y en escudos antiaéreos. Y no nos estamos gastando el dinero en limpiar el espacio. El problema es que un día de estos va a haber una alarma más fuerte. Mira, se acaba de saber esta misma semana que en la Estación Espacial Internacional solo los escombros espaciales provocan 3 alarmas al día, 3. Y no todas ellas, al final, el escombro iría a impactar contra la estación, pero estaría relativamente cerca y sustos enormes. En este caso ha habido que alzar el vuelo, y nunca mejor dicho, de la Estación Espacial Internacional. Eso también tiene un coste de seguridad. Los astronautas tienen que meterse en una cápsula por si acaso algo falla para, digamos, de botes salvavidas. Todavía tiene, todo lo que me estás contando todavía tiene más fuerza y más razón de que hagan algo por limpiar, porque obviamente el peligro y el dinero que les puede costar un accidente es descomunal, quizá en contra de una limpieza, ¿no? Oye, tengo una pregunta, hablando de accidentes, muy importante para Gregorio, ¿oye? Bueno, cuando termine, que yo le haré la pregunta. Bien. Sigue, Gregorio. Pues el problema es así de grave. Y además no solo afecta a la Estación Espacial Internacional, a los astronautas, también a centenares de satélites. Es decir, ahora mismo hay zonas donde se colocan los satélites de telecomunicaciones que están tan repletas que nuevas naciones, como pueden ser las africanas o las asiáticas, ahora mismo no podrían poner un satélite de telecomunicaciones donde está, por ejemplo, el Hispasat, ¿no? O donde están los grandes satélites de telecomunicaciones que nos permiten comunicarnos por todo el lugar del mundo, ¿no? Y que van a retransmitir en directo, entre otras cosas, el Mundial de Fútbol, ¿no? Es decir, que es un problema también de daños económicos y de oportunidades a otros países que ahora mismo no pueden poner en órbitas satélites en zonas que les interesaría porque están llenos de basura. Los satélites en desuso quedan dando vueltas, además durante centenares de años, hasta que acaban cayendo en la Tierra o incluso pueden chocar entre ellos, ¿no? Yo creo que es un problema grave cada vez más y cada vez es más grave porque cada vez hay más astronautas en el espacio. No solo están los americanos, los rusos, los europeos, los chinos que tienen otra estación espacial y bueno, esta semana también es muy interesante porque hay un astronauta hispano en la Estación Espacial Internacional que yo creo que ha cogido el relevo de Miguel López Alegría, el español de la NASA, porque se llama Frank Rubio, nació en Miami pero de padres salvadoreños. ¡Vamos ahí! Y la verdad es que ha habido una rueda de prensa con él en español el pasado viernes con la pregunta de niños hispanos. Yo creo que es importante que el español se hable también, ¿no? En la Estación Espacial Internacional porque representa a muchos millones de personas en la Tierra, ¿no? Y yo creo que también es importante que tengan Totalmente oportunidades. De acuerdo contigo, y Javier. Luego termino con un llamamiento porque los astrónomos, astrofísicos, están pidiendo a la gente de Cádiz. Hace unos días cayó un bólido, es decir, un asteroide que provocó una enorme llamarada en Cádiz y afortunadamente no impactó contra el suelo, pero sí se cree que han podido caer, bueno, hubo una llamarada enorme, de hecho el cielo en Cádiz se encendió durante unos segundos, ¿no? El cielo nocturno.
Y ahora están pidiendo a la gente que busque, que quien haya encontrado restos, que pueden ser del tamaño de un puño, o incluso más pequeños, del tamaño de un dedo, de esta roca espacial, que la entreguen a las autoridades, porque sabéis que es patrimonio español, que es muy importante saber la composición de los asteroides, por si hay que desviarlos, y el problema es que hay una auténtica red ilegal de buscadores de polvo de asteroides, porque ahora mismo el gramo de asteroide es más caro incluso que el oro. Joder, pues tú no digas las cosas, que verán la gente que se va a tirar como locas. Bueno, yo lo digo para advertir que, bueno, claro, hay que ser buenos y que yo creo que es una ley que se hizo hace unos años en España. Cualquier cosa que caiga desde el espacio es propiedad de todos los españoles, muy del bien. Estado español. Rápido, venga, me queda un minuto. ¿Qué te pasa, Ángel? Vamos a ver. Yo he leído Pero una vuela, información, Gregory, que me tienes que confirmar si es cierta o qué porcentaje de verdad hay. Es el posible choque de dos agujeros negros en el espacio para 2025, según algunos científicos, y que podría hacer temblar el universo. ¿Tú tienes alguna información sobre eso? Pues mira, yo no tengo ninguna información sobre eso, y eso es una buena noticia porque significa que posiblemente sea un fake news, ¿no? Sí. Desde luego ninguna agencia espacial, ningún centro astrofísico del mundo ha anunciado nada de esto, con lo cual no tengo más datos, y lo cual creo que es una magnífica noticia el que no tenga ningún dato, porque significa que sí, porque no me extraña a mí que tú no lo comentaras. Lo investigaré, claro, y la próxima semana te cuento, pero alerta no hay. Gracias. Un abrazo enorme, gracias, Gregory. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego, chao. Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo. En 2 minutitos tienes que hacer magia, José Luis. Venga. ¿Dónde nos llevas? ¿Con qué libro nos llevas hoy? Pues mira, nos vamos a un sitio que lamentablemente no vamos a poder viajar casi ninguno de nosotros, y es Islas del Abandono, la vida en los paisajes posthumanos. Recordemos en los 2 años estos que hemos tenido de pandemia, que estábamos todos en casita, vimos noticias, vimos imágenes en televisión de lugares del planeta que se habían recuperado de fauna y de flora. Los ciervos, los jabalíes campaban por las ciudades, en Chile incluso en algunas ciudades del sur pues había pumas, etcétera, etcétera. Bueno, este libro, escrito por una norteamericana, Carl Flynn, nos lleva a lugares que se han recuperado. Estamos hablando de lugares tan extraños como la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, una zona desmilitarizada donde no hay nadie, por lo tanto se ha recuperado en cuanto a fauna. Estamos hablando de la frontera grecochipriota, la parte turca y la parte griega. También hay unos 120 y tantos kilómetros de tierra de nadie, y por lo tanto ahí se ha recuperado la fauna, la flora. Estamos hablando de Chernobyl, estamos hablando de una zona de Escocia donde hubo un hospital militar en el inicio, luego un hospital para gente con problemas mentales, un hospital para sifilíticos, y eso se va abandonando, y en muchos casos, hablamos de Chernobyl, pues ha recuperado la fauna, ha recuperado la flora. Y el resumen de este libro, que como tú decías tengo 2 minutos, pues es que ante un hecho apocalíptico, pues la naturaleza es más poderosa y al final consigue recuperarse, incluso, bueno, especies que estaban a punto de desaparecer en estos lugares que hemos hablado, incluso pues en Estonia, donde gran parte del territorio en la época de la colectivización rusa, cuando obligaron a que las tierras se cultivaban, hablamos de la época de Stalin, cuando la Unión Soviética en 1991 desaparece, pues esas tierras ya no son de cultivo, se empiezan a abandonar. Hay territorios en Estonia tan grandes como toda Francia que se han abandonado, y donde hoy en día se ha recuperado la fauna y la flora. Así que un libro tremendamente curioso, Islas del Abandono, la vida en los paisajes posthumanos. Interesante. Y está publicado por Capitán Swing. Muy bien. Pues apuntado todo, muy bien, ¿eh? Lo has clavado prácticamente. Me han quedado 20 segundos. Casi. Lo vamos a ir dejando aquí, vamos a ir cerrando este Ser Aventureros con muchísimos protagonistas, ya habéis visto, con muchas historias que hemos compartido con vosotros, y regresamos la próxima semana con más, sí señor, amenazamos con volver como siempre. No te vas de viaje, ¿no, José Luis, a ningún lado, ni Ángel? No, de momento no. No, vale. Yo estoy esperando a ver si va mi director, que creo que viene la semana Ángel que viene. me ha dicho antes, oye José, como tú lo haces en verano, si Ponsetis en invierno, lo hago yo. En otoño, que lo haga en otoño, que ya lo pilla terminando. Yo tengo una edad que no puedo adquirir compromisos ya. Tenéis un rollo los dos, dejadme en paz. Un abrazo enorme, gracias José Luis, gracias Ángel. Buen viaje. Volvemos la próxima semana con más historias en Ser Aventureros, sed felices. Arranca
que hoy la noche es muy larga, con calma. Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana. Que tú lo sabes muy bien. Quiero que me pises los pies. Cadena Ser. La radio.